La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. Escuchen, la situación es delicada, dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cercenía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco
Comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio. Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco. Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas. Pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, que habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado, protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo.
con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo, y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso. ¡Regresen!, ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas, y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza». Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro. Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer, y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica. Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. «¡Médico!», gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer los narcos se estaban retirando. «¡Avancen, avancen!», ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. Desde que era niño, siempre me sentí atraído por lo oculto y lo inexplicable. Tal vez fue la influencia de mi abuela, que me contaba historias escalofriantes sobre seres sobrenaturales que acechaban en las sombras. Recuerdo que de pequeño solía acompañarla a visitar a una curandera que vivía en las afueras del pueblo. Esa mujer tenía un don especial para comunicarse con el más allá. Podía sentir la presencia de espíritus y entidades que habitaban en otro plano de existencia. Muchas veces la vi entrar en trance,
y hablar con voces que no eran las suyas. Me fascinaba observarla mientras realizaba sus rituales y rezos, envuelta en una aura mística. Cuando cumplí 18 años decidí unirme a las fuerzas especiales. Quería servir a mi país, pero también esperaba encontrar respuestas a todas esas preguntas que me atormentaban sobre lo paranormal. Durante mi entrenamiento, aprendí a ser un soldado eficiente y disciplinado, pero también desarrollé habilidades de percepción y observación que me permitían estar alerta ante cualquier anomalía. Mis primeras misiones fueron de rutina, pero pronto comenzaron a surgir incidentes extraños. En una operación en la zona fronteriza, mi equipo y yo fuimos testigos de luces inexplicables que se movían a gran velocidad en el cielo nocturno. Algunos de mis compañeros juraban haber visto figuras humanoides entre los arbustos. Aunque intentamos investigar, no pudimos encontrar una explicación lógica. Conforme ascendía en rango, fui asignado a operaciones más delicadas, donde se requería de mi experiencia y discreción. En una de ellas debíamos neutralizar a un grupo de narcotraficantes que se habían atrincherado en una vieja hacienda. Cuando ingresamos al lugar, nos encontramos con una escena espeluznante. En el sótano había un altar elaborado con huesos humanos, velas negras y extraños símbolos tallados en las paredes. Uno de los sicarios, que parecía estar poseído, nos atacó con una fuerza sobrehumana. Tuvimos que reducirlo con fuerza letal, pero cuando revisamos su cuerpo notamos que sus ojos habían sido arrancados. Esa no fue la única vez que me topé con manifestaciones sobrenaturales durante mis misiones. En varias ocasiones vi a mujeres de aspecto demacrado y mirada perdida, que parecían estar bajo el control de alguna fuerza maligna. También escuché voces fantasmales en los pasillos de algunas edificaciones abandonadas. Poco a poco fui acumulando un conocimiento invaluable sobre las fuerzas oscuras que se mueven en las sombras de nuestro país. Entendí que el crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico y la extorsión, sino que también está involucrado en cultos y rituales satánicos. Supe que detrás del caos desatado hay entidades demoníacas que alimentan el caos y la destrucción. Cuando finalmente me retiré de las fuerzas especiales, decidí poner mi experiencia al servicio de una organización que se dedica a investigar y combatir lo paranormal. Ahora me dedico a entrenar a jóvenes agentes en técnicas de exorcismo y de protección espiritual. Mi objetivo es erradicar esas fuerzas malignas que amenazan la estabilidad de nuestro país. Y aunque sé que mi labor es peligrosa y que en cualquier momento puedo enfrentarme a algo que supere mis capacidades, pero estoy dispuesto a arriesgar todo con tal de mantener a salvo a todas las personas de estas garras, porque he visto de primera mano que la realidad siempre supera la ficción y que los demonios son mucho más tangibles de lo que creemos. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la tensión que siempre llevábamos en cada intervención en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta.
El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente. No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo, y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Mi nombre es Nicolás y durante más de una década serví en la Guardia Nacional. Lo que voy a relatar ocurrió en el otoño del 2016. Estábamos desplegados en una ciudad del norte del país debido a unas maniobras de entrenamiento. Al llegar nos asignaron hospedaje en un viejo hotel que estaba en muy mal estado. Desde la primera noche, todos en el pelotón empezamos a sentirnos con una vibra muy pesada en ese lugar. La estructura del hotel era antigua, con largos pasillos que hacían que cada paso se escuchara como un eco. Las habitaciones parecían no haber sido ocupadas en mucho tiempo. La primera noche, después de un largo día de maniobras, todos buscábamos un buen descanso. Pero fue todo lo contrario. Apenas apagadas las luces, comenzaron a suceder cosas raras. Primero fue el cambio de temperatura. La habitación que había estado en una temperatura agradable comenzó a enfriarse rápidamente, hasta el punto en que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes en el aire. Pensé en levantarme para revisar la ventana, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces, los sonidos comenzaron. Estos eran golpes suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta. Pero al revisar no había nadie del otro lado. Volví a la cama tratando de convencerme de que eran solo las viejas tuberías, o quizás el viento. Pero el sonido no dejó de escucharse. Más bien parecía que se movía, y luego eran los susurros, apenas audibles al principio, como un murmullo. Yo estaba compartiendo la habitación con 2 de mis compañeros.
Ernesto y Alejandro. Nos habían asignado una de las habitaciones del tercer piso, con una cama doble y una individual. Poco después de que comenzaron los susurros, empezamos a escuchar golpes leves en la ventana. La tensión aumentó cuando vimos sombras moverse por la habitación. Fue entonces cuando ocurrió el incidente, que nos convenció de que eso era un fenómeno sobrenatural. Mientras la habitación permanecía en silencio, a excepción de los susurros, una de las camas comenzó a sacudirse violentamente. No había duda, la cama se movía por sí sola. Las cobijas se arrojaban al suelo y las almohadas volaban por el aire como si fueran papel. Nosotros tres quedamos paralizados, observando cómo el caos se desataba en toda la habitación. Sin hacer mucho escándalo, nos salimos de la habitación y nos dimos cuenta de que a lo largo del pasillo las puertas se abrían mientras otros soldados, algunos todavía medio vestidos, salían de sus habitaciones. Sus caras reflejaban confusión, al igual que la nuestra. Algunos incluso parecían querer reírse de los nervios. No era difícil ver que algo anormal estaba ocurriendo en casi todo el hotel. Al reunirnos en el pasillo, uno de nuestros compañeros, quien estaba alojado en el segundo piso, mencionó que había visto figuras borrosas cruzando su habitación, justo antes de que las luces comenzaran a parpadear sin explicación. Otro compañero dijo que las cortinas de su habitación se habían movido bruscamente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestros superiores. Contactamos tanto a nuestro comandante como a uno de los instructores que se alojaban en el ala oeste del hotel. Ellos simplemente se limitaron a comentarnos que regresáramos a dormir, que los que gustaran podían optar por pasar el resto de la noche en los vehículos. Algunos se regresaron a las habitaciones y otros tantos mejor nos fuimos a los vehículos. A las 5:30 de la madrugada, mientras estábamos desayunando, era imposible ignorar y hablar de lo que había pasado en la noche anterior. Uno tras otro, mis compañeros comenzaban a compartir detalles adicionales de lo ocurrido durante esa noche, cosas que no habían mencionado en el momento. Fue entonces cuando el capitán Ramírez se acercó y nos dijo que el gobierno nos había asignado ese hotel principalmente porque era el más económico disponible en la zona. La razón de su bajo costo era que hace algunos años se había descubierto que una secta satánica utilizaba este hotel para sus reuniones y rituales. Incluso se hablaba de sacrificios que se llevaban a cabo en varias de las habitaciones en la que nosotros habíamos dormido. Escuchar eso fue impactante. Por un lado, no era la primera vez que escuchábamos de sectas, porque es relativamente normal que las organizaciones criminales tengan alguna secta dentro de sus ramificaciones, pero eso a que esta secta en concreto fuera satánica, de esas que realizaban sacrificios, ya era otra cosa. El resto de las noches que permanecimos desplegados allí, directamente al caer la noche me iba a los vehículos a dormir. Ni siquiera intenté regresar a la habitación por mis audífonos. Creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que es sumamente probable que los fenómenos paranormales que nos ocurrieron a varios son el producto de lo que la secta satánica hizo en ese lugar. Era un amanecer gris cuando nos desplegamos en la sierra. La misión era clara: desmantelar un importante cartel del narcotráfico que había estado operando en la región. Habíamos recibido informes de que el cartel había incrementado su actividad y nuestras órdenes eran precisas. No era solo una cuestión de seguridad. Sabíamos que la situación en esa sierra había alcanzado niveles alarmantes. Algo oscuro se cernía sobre el lugar. Con el peso del equipo en nuestras espaldas avanzamos por un sendero angosto, rodeado de árboles altos que parecían absorber la luz del sol.
La vegetación era espesa y el aire, cargado de humedad, se sentía denso. La tensión era palpable entre nosotros. Sabíamos que no solo nos enfrentábamos a un grupo de hombres armados, sino a una organización que no dudaba en eliminar a quien se interpusiera en su camino. A medida que nos adentrábamos en la sierra, comenzamos a notar señales de la presencia del cartel. Había botellas vacías, envoltorios de plástico y grafitis que advertían sobre el fallecimiento a quien se atreviera a invadir su territorio. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. No era solo el miedo a los hombres que operaban allí, era algo más profundo, una sensación de que el lugar guardaba secretos oscuros, como si la sierra misma estuviera viva y en contra nuestra. Al caer la noche establecimos un campo en un claro. El fuego crepitaba y las sombras se proyectaban en las rocas cercanas. Mis compañeros intentaban relajarse, contando historias de sus días en el cuartel, pero yo no podía sacudirme esa sensación que sentía. En el silencio de la noche, el sonido de un disparo resonó a la distancia, y el ambiente se tornó tenso de inmediato. Todos nos miramos conscientes de que el tiempo se nos estaba agotando. Decidimos organizar una patrulla en la oscuridad, armados y alerta. Nos movimos con cautela, siguiendo un sendero que parecía serpentear entre los árboles. La luna iluminaba nuestro camino, pero las sombras parecían más densas, como si intentaran tragarnos. A medida que avanzábamos, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía venir de lo profundo de la sierra. ¿Escucharon eso?, pregunté, mi voz apenas en un susurro. Mis compañeros asintieron. Sus rostros pálidos reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Avanzamos un poco más, y pronto nos encontramos con un pequeño campamento abandonado. La escena era espeluznante. Había ropa colgando por los árboles, objetos personales dispersos por el suelo, y una sensación de abandono que se palpaba en el aire. Era evidente que alguien había huido en pánico. Al inspeccionar el área encontramos manchas de líquido vital en el suelo, que llevaban hacia una cueva cercana. La mente me decía que retrocediéramos, que no debíamos adentrarnos en la oscuridad, pero mi curiosidad fue más fuerte. Nos dividimos en parejas y nos acercamos a la cueva, las linternas iluminando las paredes rocosas. Mientras avanzábamos, el aire se volvió más frío, y el silencio se hizo abrumador. De repente, un sonido sordo resonó en el interior de la cueva, algo parecido a un golpe. Nos detuvimos en seco, y el miedo se apoderó de nosotros. ¿Qué fue eso?, murmuró uno de mis compañeros, con la voz temblando. Sin responder, seguimos adelante, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La cueva se estrechaba y el aire se volvía más denso en cada paso. Al llegar a una cámara más amplia, encontramos algo que nos heló la sangre. Era un altar improvisado rodeado de velas derretidas y fotografías de personas desaparecidas. El olor a líquido vital y a tierra húmeda llenaba el aire. En ese momento comprendí que estábamos en el territorio del cartel, pero también en un lugar donde se llevaba a cabo rituales oscuros, algo que trascendía al caos de los hombres, algo que envolvía la sierra en un manto de horror. Un grito rompió el silencio, y de repente la cueva se llenó de sombras. Eran esos hombres, armados y con miradas que reflejaban locura. Nos habían estado esperando. En un instante el caos se desató. Los disparos resonaron y las balas silbaban a nuestro alrededor. La cueva, que antes había sido un lugar de terror psicológico, se convirtió en un campo de batalla real. Logramos retroceder, pero no sin pérdidas. La oscuridad se tragó a uno de mis compañeros y su grito de desesperación resonó en mi mente mientras corríamos hacia la salida. La sierra no solo nos había enfrentado a un enemigo humano,
También había desatado el horror que llevábamos dentro. Salimos de la cueva y corrimos hacia el campamento, el sudor y la adrenalina corriendo por nuestras venas. Al llegar el campamento estaba en caos. Nuestros compañeros restantes estaban en alerta máxima, preparándose para un ataque. «¡Están aquí!», grité, tratando de reunir a todos. La noche se volvió aún más oscura, y el sonido de las ramas rompiéndose y los gritos lejanos llenaron el aire. La sierra estaba viva, y su ira se desataba sobre nosotros. En medio del caos comprendí que no solo luchábamos contra un cartel, estábamos luchando contra algo más grande, una fuerza que había tejido su propia red de terror a lo largo de la sierra. Hasta el día de hoy sigo pensando en las bajas que tuvimos en esa ocasión, y lo más irónico de todo es que el cartel sigue operando. Era una tarde nublada cuando recibí la orden de desplegarme en una de las zonas más remotas de la sierra. La unidad había estado recibiendo reportes de actividad sospechosa en la región. Nuestra misión era clara: investigar y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. La idea de estar inmerso en la naturaleza, lejos de la rutina del cuartel, me emocionaba y me inquietaba a la vez. Sabía que la sierra guardaba secretos oscuros. Con el sol ocultándose tras las montañas, nuestras patrullas comenzaron a moverse. El crujir de las hojas bajo nuestras botas resonaba en el silencio casi absoluto del lugar. La vegetación espesa, con árboles altos que parecían murmurar entre sí, creaba una atmósfera opresiva. La sensación de ser observado no me abandonaba, pero intenté ignorarla. Mis compañeros veteranos en el campo de batalla parecían igual de inquietos. Al caer la noche establecimos un campamento en un claro. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes que se mezclaban con la oscuridad, mientras la mayoría de mis compañeros compartían anécdotas y risas. Yo no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Esa sensación de inquietud se intensificó cuando escuché un sonido extraño, como un susurro, que provenía de la ladera opuesta del campamento. «Escuchen eso», dije en voz baja, intentando que mi voz no temblara. Mis compañeros se miraron entre sí, y uno de ellos, un sargento experimentado, frunció el ceño. «Es solo el viento, soldado. No te dejes llevar por tu imaginación», me dijo. Sin embargo, yo sabía que no era solo el viento. Había algo más en ese susurro, algo que me llamaba la atención y al mismo tiempo me advertía. Esa noche, mientras los demás dormían, decidí salir de la tienda y explorar. La luna iluminaba tenuemente el camino y el aire fresco me golpeaba la cara. Con cada paso el susurro se hacía más claro, como si me guiara. Mis instintos me decían que debía regresar, pero había una fuerza que me empujaba a seguir adelante. La curiosidad me había atrapado. Caminé durante unos minutos hasta que llegué a un pequeño claro. Allí, el susurro se convirtió en un murmullo, un canto antiguo que resonaba en mi mente. Las sombras de los árboles parecían moverse, danzando al ritmo de esa melodía inquietante. Miré a mi alrededor y vi algo que me heló la sangre. Figuras oscuras, casi etéreas, que se deslizaban entre los árboles. No eran humanos, tampoco animales. Eran algo más, algo que no podía comprender. Desesperado retrocedí, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. En ese momento las figuras se acercaron y el canto se volvió más fuerte, como más insistente. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, como si la muerte estuviera de mi lado. Me levanté de un salto y corrí de regreso al campamento, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué, mis compañeros estaban despiertos, alertados por mi grito. «¿Qué pasa?», preguntó el sargento, su rostro marcado por la preocupación.
No hay tiempo, tenemos que irnos, hay algo en la sierra, balbucié, intentando mantener la calma. Pero ellos no parecían convencidos. Es solo el cansancio, teniente, necesitamos dormir, respondió uno de ellos. No podía permitir que se quedaran. Algo en mi interior me decía que la sierra no era un lugar seguro. Mientras discutíamos, el susurro comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, casi como un grito que atravesaba la noche. Mis compañeros se miraron, la duda reflejaba en sus ojos. ¿Lo escuchan?, pregunté con una voz temblorosa, pero ellos negaron con la cabeza. De repente, el fuego del campamento se apagó, sumiéndonos en la oscuridad, y el pánico se apoderó de mí en ese momento. «¡A las armas!», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las figuras emergieron de la oscuridad. Eran seres deformes, con rostros que reflejaban dolor y desesperación. La realidad se desvanecía a nuestro alrededor en ese instante. Nosotros nos encontrábamos rodeados. Las criaturas comenzaron a acercarse, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito silencioso. La confusión reinaba entre nosotros, y uno a uno de mis compañeros comenzaron a caer. Atrapados por la desesperación, intenté disparar, pero mi arma no respondió. Era como si la sierra hubiera cobrado vida, despojándonos de nuestra humanidad. Logré escapar corriendo por la oscuridad sin rumbo. Las risas de mis compañeros se convirtieron en gritos de terror que resonaban en mi mente. No sabía si estaba en un sueño o en una pesadilla, pero no podía detenerme, y parecía que no había salida. Al amanecer desperté en un claro solo. No había rastro de mis compañeros, solo el eco de sus gritos. La sierra se había tragado la unidad, y yo era el único sobreviviente. Caminé sin rumbo, con la mente nublada por el horror de la noche anterior. La naturaleza, que en un principio me había parecido hermosa, se había convertido en un laberinto sin fin, un lugar donde el miedo reinaba. A medida que avanzaba, el susurro regresó más fuerte que nunca. Yo sabía que no podía escapar. Sentía que la sierra había marcado mi destino, y que no había forma de salir de ella. Mientras la luz del día se desvanecía, comprendí que la batalla no era contra un enemigo visible, sino contra las sombras que acechaban en la profundidad de mi mente. Sin imaginar en qué momento, un grupo de soldados de otro batallón llegaron a mi rescate. Cuando reporté en la base lo sucedido, nadie me creyó. Sin embargo, sigue siendo un enigma dónde habrán quedado mis compañeros. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos.
Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. Parece que hay actividad, susurró el comandante. Manténganse alerta. Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro, la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico.
Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme. El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire, y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo, y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. «Necesitamos un plan inmediato». Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla. Era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. «Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida». Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte, y el frío del agua se sentía en nuestros huesos, pero teníamos que seguir. Teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos, escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. «No se muevan», susurró el comandante, con su voz tensa. «Esperen a que pasen». Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron, y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor, y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil, y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Historias de terror de la internet.